seguimos con la matriz de transferencia. Entonces, aquí esa matriz, pues la podemos escribir de esta forma. Teníamos aquí a analizar a la primera variable que era J1. Entonces, J1 tenía J1 como tal, S cuadrada. ¿Tenía amortiguamiento? No, no tenía amortiguamiento la J1. Sí tenía una restitución K1, K1 sin S, así. Esto era lo que tenía J1. ¿Tenía conexión con la variable 2, con J2? También. Y será conectada a través de K1. Entonces, aquí va a tener menos K1. ¿Sí? Les platicaba que es simétrico porque este menos K1 se va a escribir también acá, menos K1. Seguimos con la J1. La J1 no tiene relación directa con la J3 ni con la masa. Sería 0, 0. Podemos poner la última. La última le pusimos torque o 1, 0, 0. Que el 1 que indica que la entrada está en la variable 1. Seguimos con J2. ¿J2 qué tiene? J2 tiene su propia momento de inercia. Tiene un amortiguamiento con D3, D3S, y tiene una restitución que estaba compartida con el 1. ¿Sale? Esto es lo que tiene. ¿Tiene conexión con el ángulo 3, con el giro 3? Sí, a través de ese amortiguamiento de 3S. ¿Tiene conexión con la masa? También. La conexión con la masa era esa pérdida o ese cedimiento de fuerza, ¿sí? Entonces, pasábamos de la J2 a lo que era la fuerza de empuje de la masa. Entonces, aquí era radio por M por S cuadrada. Esto es la fuerza de empuje o la función de transferencia de la fuerza de empuje de la X. De ahí vamos a analizar lo que era el ángulo 3. Es más sencillo porque ya tenemos parte de ese ángulo. Aquí va a ser 0 porque el ángulo 3 no se junta o no tiene ensamble, no tiene unión con el ángulo 1. Con el ángulo 2 sí, es menos D3. ¿Sí? ¿Y qué tiene el ángulo 3? Vean la traza o la diagonal. Tengo 3 hacia acá y 3 hacia abajo. Ahí pongo los elementos que tiene el giro, que es J3, S cuadrada y tiene D3, S. No tiene enlace con la masa. Vamos con la masa. ¿La masa tiene enlace con el 1, con el giro 1? No. ¿La masa tiene enlace con el giro 2? Sí. Aquí tiene enlace con el torque que hace que se transfiera al movimiento. Entonces, aquí lo que vamos a tener era positivo, porque le cambiamos signo. Recuerden lo que comentaba su compañero. Entonces, aquí va a ser positivo J, S cuadrada sobre el radio. El radio es el importante. De ahí, ¿qué tiene relación con el ángulo 3? 0. Vean el 0 acá y vean el 0. ¿Y qué tiene la masa? Pues tiene, o qué tiene la X, tiene masa, tiene la fricción y tiene la restitución 2. Y esa es nuestra matriz. La podemos pasar, si ustedes recuerdan el diagrama, pues lo pueden pasar del diagrama a esta matriz sin necesidad del modelo continuo. Ayer a uno les contaba que esas son las dos formas de trabajar en Xcos en el programa. Uno a través del modelo continuo, donde vamos a despejar, por ejemplo, en el caso del 404A, lo que teníamos que haber hecho, lo que tenemos que despejar es dejar una variable implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe de estar escrita en dos líneas. Es decir, si acá tenemos I1 o X1, no debe de estar, ahí sí pueden leer el chat, no puede estar en el otro lado, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con lo que escribimos en el Word, en Xcode, o podemos trabajar con estas variables S. Entonces, eso es un ejemplo de esa, o cómo empezamos a ver esos enlaces. Ahora, lo que vamos a ver es lo que serían los engranes, ¿sí? Vamos a trabajar con esos engranes, cómo cambian o cuál es el efecto de un giro hacia otro a partir de un engrane, ¿sí? Ok, Cándido.
Está bien, ahí al final me recuerdan los que faltaban. Vamos con el engrane de rápido, tenemos solo 20 minutos para algunos. Entonces, tenemos el modelo, si ya descargaron el documento, vean que el segundo ejemplo es un sistema rotacional, pero tiene un engrane, ¿sí? Tiene un engrane. Más o menos el engrane lo pueden dibujar como tal, así, un dibujo un poco informal, así. Este sería más o menos, yo no puedo dibujar, pero este sería el esquema del engrane, ¿no? Tiene acá un eje y acá otro eje que están girando y acá están unidos con este engrane, ¿sale? El engrane puede ser del mismo dentado, entonces cuando son del mismo dentado la transferencia es directa, es decir, el giro de acá es el mismo giro del otro lado. Pero cuando tienen diferentes, que es una de las aplicaciones, cuando tenemos diferentes números de dientes, números diferentes de radio o ángulo, entonces hay una transferencia mayor de velocidad. Piensen en lo de las presiones, ¿no? Tenemos un área pequeña y un empuje, una fuerza grande, se transfiere. Entonces, en el caso de los engranes es lo mismo, ¿no? ¿Para qué hacen esa reducción? Para poder maximizar o minimizar otro tipo de variables. Pasar de un efecto a otro efecto, ¿sí? O controlar en algunos casos el efecto. Entonces, ese es nuestro problema que vamos a resolver. Aquí sí necesito que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Les voy a poner uno. Aquí tengo J1. No es el del documento, es otro. Aquí tenemos el torque principal. Aquí tenemos un engrane, lo voy a dejar aquí. Está con otro hacia acá. Aquí tenemos un amortiguamiento de 1. Tenemos otro J, J2 y nada más. Queremos ver cómo es el efecto. Entonces, si nosotros estuviéramos modelando otra vez J1 como el caso anterior, como el ejemplo anterior, pues, ¿qué sabemos? Pues está J1, ya sabemos cómo escribirlo. Está el torque principal, ya sabemos dónde ponerlo. Pero viene esta pregunta. ¿Cómo afecta el engrane de abajo o el eje de abajo al engrane de arriba? ¿Cómo lo afecta? Recuerden, ahí deben de ustedes proponer, porque ya hicimos algunos, ya hicimos 2 ejemplos. Platicábamos lo que era la J, lo que era la fricción, lo que era la restitución y lo que era como tal el torque. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Alguien lo escucho con una propuesta? ¿Cómo afecta el engrane de abajo al engrane de arriba? Piensen en los ejemplos que hicimos. ¿A cuál se parece? Yo supongo que con el torque. Muy bien. ¿Por qué, Randall? Porque los engranajes son dentados y se está aplicando una fuerza y tiene un radio de donde se está aplicando la fuerza principal, que es el torque que está al lado de la J, a donde está el primer engrane. Y le está generando una torsión para transmitirle la energía al que está abajo, el grande. Muy bien. Esa sería la respuesta. Está dentado, hay un torque. ¿Cómo afecta el engrane de abajo al engrane de arriba? Con un torque, con un nuevo torque. Aquí lo podemos plantear. Vamos a plantear en este sentido. Piensen en el esquema, traten de trasladarlo o verlo en otra traza, de que está girando en un sentido, ¿sí? Piensen o hagan la simulación, esta rueda está girando hacia atrás. ¿Y cómo gira la de abajo? Si esta gira hacia atrás, ¿cómo gira la de abajo? ¿Sale? Entonces, si ya imaginaron un poquito eso, aquí afecta con un torque. Vamos a poner torque, no sé, torque 1 o torque 2, le voy a poner. O torque 1, le voy a poner simplemente torque de entrada. Torque E. Torque E1, porque está arriba, ¿no? Y ya puedo simular, ya puedo tener el bosquejo o la ecuación continua de J1. Simplemente es J1, teta 1, bi'. No hay amortiguamiento, no hay restitución, solo hay torques. Los torques, ¿dónde se ponen? Del otro lado.
Los torques que están ahí, vean los sentidos, torque T y torque TE. Ambos son en suma, ¿sí? Torque T y torque TE, ambos en suma. Podemos plantearlo también, podemos pensar que este gira al revés, este está girando hacia acá. Lo que les decía de la masa, podemos pensar que este está girando hacia acá, torque E, entonces aquí sería negativo. Le resta torsión al torque principal. ¿Sale? Entonces no importa el sentido que nosotros le demos, solo ver la transición. Ya con esto de arriba, le voy a poner el subíndice 1, ya podemos hacer lo de abajo. Entonces acá, vean cómo cambia. Si arriba es en este sentido, está girando al contrario, ¿cómo gira la de abajo? Aquí ya tienen las dos opciones, opción 1, opción 2. ¿Cómo gira el de abajo? ¿Con la opción 1 o con la opción 2? Con la opción 1. Muy bien. Entonces aquí entra, lo voy a dibujar igual, entra un torque de entrada 2. Es diferente torque, ¿sí? Entonces un torque de entrada 2. Entonces ya lo puedo poner aquí. Ya digo, entonces, si voy a hacer la ecuación continua, la ecuación diferencial de J2 sería J2, teta 2, di', D1 es solamente con teta 2, porque no hay nodo. Este está girando al igual que este, al igual que este. No hay otro nodo, no hay otro ángulo diferente. Si hubiera acá otro, pues se separa, pero no hay otro, es teta 2. Este engrane no es otro nodo, gira igual que J2. Entonces, teta 2' igual al torque E2. ¿Por qué lo puse positivo? Porque acá vean que es positivo. ¿Sí? Este lo planteamos como positivo. Si fuera al contrario, pues hacemos todo el cambio. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahí queda la primera parte. Ya simulamos como simulamos los otros. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas variables de estado tengo? ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas variables de estado tengo? Las voy a contar. Tengo 2 ecuaciones y tengo teta 1 es una variable de estado. Teta 2 es otra variable de estado. Torque E1, torque de entrada 1, o le hubiera puesto T1, y torque de entrada 2 son 4 variables de estado con 2 ecuaciones. Es incompatible. En los sistemas dinámicos no podemos tener incompatibilidades. En los sistemas estáticos sí, porque tenemos el caso de la aproximación. Tengo 2 y yo pongo 2.5, más o menos ahí andan, ¿no? Hay una aproximación a los números estáticos. A los números dinámicos no hay un concepto que nos diga, pues si tú vuelves compatible esto, te da esta aplicación. No hay. Está el caso de la linealización cuando tenga una potencia o algo, pero el caso de la reducción de estados no hay. Entonces, esto, en cierto sentido, pues le falta algo. No está mal, le falta algo. ¿Qué le falta? Pues otra vez esto. Hace rato sabíamos. Nosotros cuando pusimos las ecuaciones, les decía que la parte importante es que saber que fuerza es igual a torque entre distancia. O al revés, torque es igual a distancia por fuerza. Esto era lo importante. En este caso, nos falta saber esto. Bueno, entonces lo vamos a tratar de hacer. Tenemos un engrane grande, vamos a hacer algo, y un engrane pequeño, solo para tener la perspectiva. Entonces tiene diferente dentado. En el documento vean que tiene N1 y N2, son el número de dientes. El número de dientes es importante. Entonces, tenemos ese número. Entonces, aquí, pues, ¿qué comparten o qué se unen o cómo es el ensamble de esos dos engranes? Debe tener una relación. Acá era su torque. Acá, ¿qué relación tiene? Entonces, les platico la primera. La primera relación es que se supone que no hay pérdida de energía. Recuerden cuando estábamos en cálculo vectorial que les decía que esos dientes deben tener una forma óptima para que no haya fricción, no haya pérdida de energía, ¿sí?
deben tener una forma específica, una forma geométrica. Vamos a suponer que esos dientes están bien diseñados y toda la estructura para que no haya pérdida de energía, que la energía que tengas de uno sea la misma energía de otro. Entonces, recuerden que energía, alguien lo comentó en la otra clase, que energía es igual al trabajo. Entonces, aquí sabemos el trabajo que puede ejercer un torque. Entonces, el trabajo era en caso de algo traslacional, pues se define como distancia también por fuerza. Este es el trabajo. Pero si hacemos la conversión a la rotación, pues aquí vamos a tener cierta energía. Vamos a tener un W1 multiplicado por J1, o si lo quieren poner con torque 1. Entonces, esa es la energía del primer giro, JW1 por torsión 1, ¿sí? La velocidad angular por la torsión es la energía o el trabajo que ejercen estos engranes. Y va a ser conservativa, no va a haber pérdida. Entonces, lo que tengas de un lado vas a tener el mismo trabajo del otro. Acá sería W2, T2. Entonces ya tenemos esta relación. Esta es la primera. Acá tenemos 1, 2, esta sería la tercera ecuación. Nos falta otra ecuación. ¿Qué más comparten esos engranes? Pues si ustedes hacen el esquema, pues ven que van avanzando distancias. Si estuvieran en el caso traslacional, ven que hay un avance de distancia y se comparte, ¿no? Si están aquí unidos, los engranes van avanzando cierta distancia igual. No giran de la misma forma, pero la distancia sí es igual. La distancia se define, en el caso de rotación, como R1, teta 1. Esa es la distancia lineal. Y el otro lado es R2, teta 2. Entonces, estas dos son mis dos ecuaciones para ponerlas aquí, solo que no las voy a poner de esta forma. Vean, si yo tengo R1, teta 1 igual a R2, teta 2, puedo despejar R1 y poner R2 entre R1, teta 2. Entonces, este R2, R1, sé quién, la razón de cambio sí sé quién es. No sé cuánto vale el radio porque no nos lo dieron, pero sí nos dieron la proporcionalidad. Uno más pequeño, otro más grande. ¿Con qué nos dieron esa razón de proporcionalidad? Con el dentado. Entonces yo pongo, en vez de radios, pongo dentado, va a ser lo mismo. Piensen en esto. Tengo un radio de 10 metros y un radio de 5 metros, pues el doble. Tengo un dentado de 500 dientes y tengo un dentado de 250. ¿Qué tan grande es el uno con respecto al doble? Entonces hay una proporcionalidad también similar. Entonces sería N2, N1, teta 2. Esta sería nuestra tercera ecuación, ahora sí bien definida. Esta es una, esta es la segunda. Y nos falta la relación entre torques. Si yo pongo torque 1 entre, despejo el W1, sería W2, ya se pasó, ahí está. W2 entre W1, torque 2. Y aquí la velocidad, pues sabemos que tiene la misma parte de los ángulos. Si derivo en ambos lados, pues se mantiene. Entonces aquí sería teta 2 entre teta 1, T2. Ya tenemos la relación de teta 2 y teta 1, entonces sí lo puedo dejar y esta sería nuestra ecuación, o puedo regresar al dentado, puedo sustituir quién es teta 1. Si ven la relación, vean, si tengo teta 1 va a ir N2 arriba. En el caso de que tenga teta 2 arriba, ¿quién va a ir arriba? N1, lo contrario, vean eso. Entonces, aquí sería, pues, si tengo teta 2 arriba, entonces sería N1 entre N2, T2. Por nombre, pues le vamos a cambiar E1